Bueno, bienvenidos todos en nombre de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, del Departamento Audiovisual, y bueno, todos los que están aquí, bienvenidos a esta maravillosísima reunión hermosa con unas mujeres súper talentosas. Mi nombre es Carlota Fuenmayor y me corresponde primero presentar a quien va a moderar este encuentro precioso. Vamos a presentar a la maestra Elisa Martínez. Ella es escritora, es docente, es licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, realizó una maestría en Educación en la Universidad de Wisconsin, Madison, en Estados Unidos, y fue ganadora de una beca Fulbright. ¿Lo dije bien, maestra? Fulbright. Lo dijiste muy bien. Ok, gracias a Dios. En Planificación Educativa en Harvard University y culminó su doctorado en Letras en la UCAP en el año 2006. A temprana edad comenzó su actividad docente en la universidad donde se formó, especializándose en las áreas de artes audiovisuales y escritura para medios de comunicación. Ha tenido una larga y fructífera carrera académica y ha desempeñado los cargos de directora de la Escuela de Comunicación Social, coordinadora de tesis de grado y jefe del Departamento de Artes Audiovisuales. Elisa fue fundadora y diseñadora del Pensum de Estudios de la Concentración Guionismo, hermosísima por cierto, recién estrenada en la UCAP, donde imparte clases de guión cinematográfico. Realizó diversos cursos de narrativa, poesía y dramaturgia con maestros como Frank Weiss, Igor Barreto y Armando Rojas Guardia, y en escritura de guiones con Sid Field en Los Ángeles, en los Estados Unidos. Entre sus varias experiencias laborales vinculadas con la comunicación, podemos destacar su desempeño como guionista y script doctor de programas dramáticos en Radio Caracas Televisión y en Televen. Actualmente divide su tiempo entre la enseñanza universitaria, el trabajo como escritora y editora, y en su empresa Verbo Producciones, el coaching literario y sus talleres de crecimiento personal enmarcado en la escritura terapéutica. Maestra, un honor. Gracias, Carlota, por este currículum tan largo. Ok. Un placer estar aquí para mí con estas dos mujeres espectaculares que me acompañan hoy, ambas exalumnas graduadas de nuestra escuela, ucavistas de alma y corazón. ¿Ok? Y por eso están aquí hoy compartiendo con nosotros. Es un placer para mí presentarlas también porque ellas también tienen su currículum. ¿Ok? Voy a empezar con Claudia, porque simplemente así está escrito aquí. No es que una tenga más currículum que la otra, ambas son impresionantes en sus respectivas áreas. ¿Okay? Claudia Pinto, Emperador, es comunicadora social egresada de la UCAP, como ya les dije. En España estudió un máster de guión de cine con una beca del programa Ibermedia. Tiene máster en guión de televisión y doctorado en fotografía y medios audiovisuales. Claudia es guionista y directora de cortometrajes, entre ellos una voz tímida en un concierto hueco y El silencio de los sapos, ambas producidas o financiadas por el CENAR, y Todo Recto, que fue hecho en España. Claudia vive actualmente en Madrid. Si por algo conocemos mucho a Claudia, es porque fue la guionista y directora de La distancia más larga, esta película maravillosa, por lo menos para mí, en mi opinión. Y tiene otra producción que se llama Las Consecuencias, coproducida con España, Holanda y Bélgica. No sé si esta película ya salió, Claudia. Estamos cerrando la postproducción y bueno, ahora está un poquito esperando su momento para festivales, estreno, porque el coronavirus ha venido un poco a trastocar un poco los planes, pero bueno, está lista. Ya a nivel creativo el proceso está cerrado, ¿no? Muy bien, estaremos pendientes de su próxima peli. Por supuesto, también Claudia trabaja como directora de series en televisión en España. Y tenemos a Rosa Clemente, ya conocida por mis alumnos porque siempre está pendiente de que yo la llame para aportar algo sobre su trabajo en seriados, en el cual tiene una experiencia inmensa. Desde que conocía a Rosa, escribía telenovelas, pero después empezó a escribir series y no ha parado nunca más. Rosa también es licenciada en Comunicación Social en nuestra escuela, es guionista de cine y libretista de televisión, con magíster también en escritura de guión de la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue alumna de Robert McKee y de Linda Steger. Fue parte del equipo fundador del canal Warner Channel Latinoamérica,
y comienza su carrera de libretista en la novela venezolana, de la mano de Leonardo Padrón, participando en varios proyectos de éxito en el género de la telenovela. Escribió 2 largometrajes y 2 piezas teatrales, pero su carrera en el mundo del seriado comienza cuando se muda a Bogotá en el 2008. Allí se incorpora al equipo de escritura del seriado Los Caballeros las prefieren brutas. Después nos vas a comentar algo interesante sobre este título, porque me llamó muchísimo la atención cuando el otro día hablamos de esta serie que además era muy divertida y muy entretenida, y Rosa me dice, es que esa serie ya no se puede llamar así porque es políticamente incorrecto. Entonces eso me pareció bien interesante, ¿no? Rosa continuó trabajando para el canal Sony Latinoamérica y desde entonces ha continuado trabajando en muchísimos proyectos televisivos a nivel latinoamericano como asesora creativa y lectora evaluadora. En otros casos como escritora y directora de los equipos de libretistas, por ejemplo, el Kit Pambelé de RCN, Derechos de Familia de América TV, Los Rebuscadores de RCN, Demente Criminal de Venevisión, Unimás y Maleta de Pandora de RCN, y como colibretista de la serie Rey de Espadas para HBO Latam. Actualmente vive en Ciudad México y se desempeña como socia fundadora de la empresa desarrolladora de contenidos Punta Fina. Desde allí ha sido creadora y directora del equipo de escritores de la serie La Hermandad para Claro Video, La Fiscal del Hierro para TV Azteca y de Brutas Nada, estas Los Caballeros les prefieren brutas, para Sony. También participó en el cuarto de escritores de Cómo sobrevivir soltero para Amazon. Bueno, este currículum está recortado. Este currículum está muy recortado porque si no pasamos toda la hora hablando de currículum, y yo creo que no es necesario, sino que ellas sencillamente nos vayan contando cómo ha sido su experiencia. Cuando se me ocurrió esta reunión y se la propuse a Jenny, fue porque básicamente en una de mis clases había invitado a Rosa para que les contara a mis alumnos que se van a graduar próximamente de guionistas, algunos están ya por graduarse. ¿Qué hacemos ahora? Porque esa es la gran pregunta. Cuando tú tienes el título de comunicador en la mano, y eso nos ha pasado a todos, pero sé que a las nuevas generaciones les pasa el triplemente duro. ¿Qué hago ahora con este título? ¿A dónde trabajo? Y ahora que además está pues la inmensa duda de para dónde me voy o me quedo, y si me quedo, ¿qué hago? Y si me voy, ¿qué hago? Y bueno, todas esas dudas las tenemos todos, las tienen los jóvenes, por supuesto. Y Rosa, pues muy amablemente estuvo presente, estuvo presente en mi clase para responder algunas preguntas, algunas dudas que mis alumnos tenían. Entonces, repetimos esto con la presencia de Claudia porque me parece súper interesante que contrastemos un poco qué se hace en el mundo de la escritura en América Latina, donde Rosa tiene tanta experiencia, ha vivido ya en 2 países, y en México, y qué se hace en Europa, qué se hace en España, por ejemplo, a nivel de escritura, qué campos, qué caminos pueden perseguir los nuevos guionistas, los guionistas recién graduados. Ahora, cuando tengan sus títulos en la mano y cuando se hagan la pregunta, ¿qué hacemos? De esto es que quiero que conversemos un poco y que hablemos un poquito en torno a 2 ideas que se me han ocurrido. Me piden que por favor a los invitados les recuerde que pueden intervenir, pues alzando su manito en la sección de preguntas. Cuando terminemos vamos a dejar unos 15 minutos al final para que ustedes puedan hacer las preguntas a Rosa o a Claudia que consideren convenientes, ¿ok? Se me ocurrieron 2 cosas que podemos tratar. La primera de las cuales es un tema que siempre es motivo de discusión en mis clases y sobre el cual yo tengo una postura muy clara. ¿Qué es más importante para lograr el éxito en un escritor? ¿El talento o la disciplina? Te toca a ti, Rosa, que eres más escritora que yo. Sí, porque, ojo, cuando Elisa dice directora, se refiere a directora del grupo de escritores, o sea, de head writer, pero yo al set le tengo mucho respeto.
Exactamente. La experiencia de Rosa es más en la escritura, la experiencia de Claudia es más mixta, ¿ok? Aunque ella se define más como escritora. Y obviamente este contraste es muy interesante verlo aquí. Y por eso están las dos aquí. Nos toca ahora Desde hacer... tu punto de vista como escritora, Rosa, ¿qué es más importante? Mira, lo que pasa es que la disciplina se entrena, pero Uh-huh. el talento no. Ok. Este, tenemos en Punta Fina, pues yo tengo una compañía que se llama Punta Fina, que es desarrolladora de guiones, y hace poco hablaba con mi socio, Raúl Prieto, y el otro venezolano, y él me decía, un día de estos vamos a llegar a Venezuela con todos nuestros escritores y van a poder decir que todos los escritores han sido alumnos de Punta Fina. Y la verdad es que eso es una cosa que me llena de orgullo porque sí, los escritores que trabajan con nosotros, todos han sido nuestros alumnos, o en la universidad, en la maestría de la Nacional de Colombia, o de la Universidad acá Centro, o alumnos de Venezuela, o sea, sí, casi todos básicamente han pasado por el aula con nosotros. Y hablando de esos alumnos, justamente, hay muchos de ellos que han sido increíblemente disciplinados y que se han entrenado en el tema de la creatividad, porque la creatividad viene de entrenar el músculo, nada que hacer, pero hay otros que tienen talento. Talento, llegan con talento, increíble talento. Pareciera una cosa como diabólica que a veces el talento espanta la disciplina, ¿no? Como que, bueno, tengo talento y entonces ya con eso nado. Y no, la verdad es que nos han sido mucho más prósperos los escritores disciplinados que los talentosos. Sobre todo en televisión, en donde las historias casi todas vienen por encargo. Pero aún con las historias por encargo, tienes que tener ideas geniales para poder desarrollarlas. Pero afortunadamente en televisión, desde la época de Delia Fiallo, yo no conozco a nadie más que trabaje solo. Entonces, siempre son equipos de escritores. Y lo que una cabeza de escritor lo que tiene que tener es la sabiduría para poder mezclar escritores con talento, escritores disciplinados, ojalá alguno que mezcle los dos, los hemos visto poco, pero sí los hay. Pero tener un buen equipo. Y en un buen equipo, pues tienes de todo. Nosotros hemos hecho en Cómo sobrevivir soltero, la mesa de escritores tenía estandoperos, que no sabían ni lo que era un renglón derecho en un guión, o sea, ni idea de acotaciones ni de nada, pero tenían increíbles sugerencias de chistes y de situaciones. Teníamos expertos en guión y yo les daba todo el tema de la estructura, porque pues tú lo que tienes que hacer es agarrar toda esa creatividad y meterla en estructura para que te funcione. Pero mi consejo es a los que tienen talento, disciplínense, por favor, por su propio bien. Y a los que tienen disciplina, lean y miren todo lo que puedan, consuman todo el producto audiovisual que puedan, todo el cine, todas las plataformas a las que puedan llegar, a Netflix, Amazon, Apple, Hulu, Starplay, todas, ahora Disney. Vean todo lo que puedan, les guste o no, los géneros, todos los géneros más variados que puedan, porque desde los griegos todo está contado, pero la manera de combinarlo puede ser genial. Entonces, si bien el talento ya viene por dentro, la creatividad sí se puede desarrollar. Y unido con la disciplina eres un batazo. Tal cual. Sí. Excelente tu idea. Y Claudia, ¿qué piensas? Mira, ¿Qué te ha funcionado más a ti? Claro, es curioso, la Rosa, bueno, encantada de saludarte y de conocerte, que no habíamos tenido la oportunidad, no sé si nos comimos algún tequeñón o alguna empanadilla o algo de esto en la cafetería de la UCAP. En el cafetín, sí, yo me pongo españoleta, en el cafetín de la Católica, seguro que sí. Claro, es interesante porque yo en la televisión la veo desde otro punto siempre, en el caso que yo televisión solamente he dirigido televisión, yo, al igual que Rosa, pero en el contraplano, le tengo mucho respeto al guionista de televisión, porque es una maquinaria muy complicada, ¿no? Cuando tú ves el que hace la Biblia, el escaletista, el dialoguista, el coordinador de guión, el guionista de plató, de repente es muy difícil la velocidad con la que tienen que trabajar y crear en equipo. Yo creo que es una de las cosas más difíciles, y escribir en equipo me parece sumamente complicado, y lo tienen todo muy organizado, ¿no? Entonces creo que la disciplina
si escribes para televisión, entiendo que tiene que ser muy, muy importante dentro de esto que tú planteas de talento versus disciplina o cómo funciona. Creo que en el caso del cine, que es el área en el que yo más me he movido y en el que tengo alguna experiencia pequeña como guionista, el caso del talento y el punto de vista o la originalidad ante una historia es fundamental. Creo que solo con mucho trabajo y disciplina y no mucho talento no es fácil conseguir un guión que luego logre levantar financiación y convertirse en una película. O sea, hay que tomar en cuenta que, claro, hacer una película tienes que convencer como a mucha gente y partir de un punto de vista o bien muy original, o bien muy personal, o tener un tino, porque al final estás escribiendo una historia de 1 hora y media, ¿no? Que tiene un principio, tiene un fin, se agota, y normalmente puedes escribir un guionista, 2, pero ya 3 guionistas dentro de un guión de una película es raro. Entonces es como una naturaleza completamente diferente a la que Rosa plantea, ¿no? Hay algunos guionistas que quizás no tienen como tanto talento para quizás escribir una historia de 1 hora y media y lo percibes, ¿no? Cuando tú ves un poco desde dónde está partiendo y cómo ha armado esa historia, pero luego en el camino pues tiene un director y tiene que puede terminar de personalizar un poco esa historia, pero siempre estamos en un terreno un poquito más autoral, por más cine comercial. A ver, tomemos en cuenta, yo vivo en España, que hay una un poco pretensión de industria, ¿no? Hay una industria si la comparamos con Venezuela, pero si lo comparamos con los Estados Unidos, evidentemente seguimos en un esquema que de industrial tiene poco, ¿no? De realmente industrial tiene poco, con lo cual sí siento que en ese sentido el talento en el caso del cine y la soledad del escritor diferencian bastante con el planteamiento que ha hecho Rosa en ese sentido, pero estoy completamente de acuerdo con ella que hay que sentarse a trabajar. O sea, yo pienso que no se puede sacar adelante ningún proyecto, ni desde la dirección, ni desde la escritura, ni desde ningún sitio, si no hay una rigurosidad de trabajo y de trabajar y ponerte 6 horas al menos, o depende, yo es que no soy capaz de más, pero de hecho, el otro día hablando con Aurimar, con sus alumnos, yo decía, a ver, yo por ejemplo, más de 6 horas, las primeras 2 horas suele ser bastante caótico, luego como que voy cogiendo carrerilla, dicho como se dice aquí, y a lo mejor a 5 o 6 horas estoy a gusto, ya a la 7ª hora ya estoy diciendo disparates o escribiendo disparates, y en ese momento lo que intento hacer es hacer algo de dirección que me oxigena un poco, desde el buscar imágenes, ver cosas, buscar referencias, como que ya mi cabeza necesita recibir más que volcar, ¿no? Entonces creo que cada uno tiene que buscar un poco su sistema para trabajar, sobre todo cuando te planteas proyectos de 2 o de 3 personas máximo. Pues tenemos esa pequeña libertad. ¿Qué creen ustedes que les funcionó más a cada una de sus experiencias? ¿Qué característica, qué herramienta, qué recurso personal que ustedes tenían? ¿Considera cada una que es lo que les ha permitido triunfar de la manera que lo han hecho, cada una en su área y fuera de su país, que es lo más interesante de todo esto? ¿A qué le otorgarían ustedes, si tuvieran que definir en 2 palabras, cuál es la cualidad que ustedes consideran que les ha permitido llegar a donde han llegado? En una palabra. En 1 o 2, ajá. En una palabra en la parte profesional, ¿no? Porque si tengo que hablar de dónde estoy, Dios, por supuesto. Pero en una palabra en lo profesional, estructura. Estructura. Esta es una palabra muy tuya, Rosa. Siempre recuerdo que la repetías en tus clases. Exactamente. Estructura. Muy bien, por supuesto. Te lo digo a mis alumnos, si tú tienes que cruzar por encima de la autopista un paso de peatonal que no tiene barandas, vas así, dando un pasito tras otro, un pasito chiquitito tras otro, con una inseguridad absoluta. Si tiene barandas y te va persiguiendo un ladrón, corres como loco. Las barandas en la creatividad son la estructura. Si tú tienes una estructura que te sostiene, tú tienes cómo lanzarlo todo. Y luego la estructura te irá diciendo, bueno, esto cabe, esto no cabe, esto funciona, esto no funciona. Y luego que tienes una estructura,
incluso aristotélica, te puedes poner a romperla, como hace Arriaga, como pues, tantos acá. Rompe la estructura, pero primero móntate en la estructura. Y con esa estructura además te defiendes en donde sea. Es como un boxeador que ya tiene su técnica. Se monta en el ring, pelea con técnica, lleva golpes, sí, pero lo más seguro es que llegue hasta el final de la pelea. Entonces lo mismo con el guionista. A mí sí me parece importantísimo el tema del estudio, importantísima la formación, porque vas a poder estudiar muchas estructuras, las antiestructuras, vas a poder ver métodos de desarrollo de personajes, vas a poder ver métodos de desarrollo de diálogos, que es quizás lo más difícil en cuanto a métodos, pero contar con estructura, mira, te garantiza un puesto en una sala de escritorio, la estructura. Y cuando estás empezando sobre todo y necesitas saber cómo llenas esa página en blanco, la estructura es el primer empujón. Entonces, a nivel de guionista, sí, sin duda la estructura. Muy bien. ¿Qué dice Claudia? Es muy curioso, porque yo diría la tenacidad o la pasión. Ok. Rosa, creo que tú y yo tenemos que trabajar juntas porque podemos hacer... creo que partimos de puntos muy diferentes y eso siempre es muy interesante, ¿no? Me parece que... O sea, la escucho y digo, pues también es verdad, ¿no? pero yo realmente pienso que yo lo que necesito para encontrar... o para creerme o para encontrar esas barandas, ¿no? Como volviendo a un poco la imagen que sugiere Rosa, es que yo me crea que vale la pena llegar al otro lado, ¿no? Es decir, si yo me creo que del otro lado de esas barandas hay algo por lo que puedo dejarme mi tiempo y volcar toda mi pasión en eso, ya no me da miedo, ¿no? Entonces corro. Hay barandas o no hay barandas, corro. Muchas veces no hay barandas, pero bueno, y me he caído algunas cuantas, pero no ha sido un precipicio muy alto por ahora, ¿no? Pero creo que necesito tener, creerme el qué, ¿no? Creerme lo que quiero contar y el cómo. Pero no hay que perder de vista que yo los guiones que he escrito son para películas que voy a dirigir después. Quiero decir que eso es un punto muy diferente al que plantea Rosa. Quiero decir, yo cuando me meto en un proyecto, hablemos de este caso a la distancia más larga, yo me tengo que creer, y de hecho me lo creí mucho, que esa película es vital para mí. Entonces, en el momento en que yo digo, voy a volcar tantos años de mi vida en un proyecto, porque lo escribo, lo dirijo, lo produzco, lo estreno, lo promociono y todo lo que lleva, es un trozo de mi vida, ¿no? Entonces, yo necesito creérmelo. Porque si no me lo creo, no puedo soportar, no tengo tenacidad para tanto, no me da para tanto la fuerza del motor, ¿no? Y con las consecuencias un poco lo mismo, o sea, hasta que yo no encontré el qué al final del puente, pues no fui capaz de encontrar, o no fui capaz de no mirar si tenía estructura o no. En el momento en que ya lo encuentro, me da igual si tengo dónde cogerme o no. En ese sentido creo que es bastante interesante el planteamiento. Muy interesante lo que plantea cada una, porque, bueno, también habla un poco de dónde han crecido cada una en sus respectivas carreras. Yo creo que indudablemente el cine nos permite muchísimo más la pasión, porque en definitiva es un proyecto que uno inicia y termina solo, sobre todo porque tú eres tu propia directora, en el caso de Claudia, tú vas a ver tu producto terminado, y te puedes poner la meta allá porque sabes que para allá vas y te estás imaginando tu película armada completa, mientras que en el caso de que uno es solamente escritor, pues evidentemente tú tienes un punto en que te paras. O sea, mi proyecto llega aquí y como mi proyecto llega aquí, pues yo tengo que dar el todo hasta aquí, pero como dice Rosa, mientras este proyecto esté mejor planteado o mejor estructurado, pues quizás me garantizo un poquito más que llegue a la etapa final de la mejor manera posible, o tal o como yo me lo trato de imaginar ahorita. No soy responsable de qué va a pasar con este producto una vez que salga de mis manos, y eso es quizás la limitación mayor que tenemos los guionistas que no dirigimos, pues, que siempre tenemos esa meta de que, bueno, mi proyecto llega hasta aquí, después de aquí para adelante es quien lo dirija. Y en ese sentido, el tema de la estructura y el tema de la pasión, pues indudablemente son complementarios. No, pero ahí tengo algo que decir, porque pues también nos ha tocado ser showrunners, y aunque les digo que
que mi pasión está en el cuarto de escritores y que mi pecera gigante es el cuarto de escritores, pues también me ha tocado ir al set y también nos ha tocado ser showrunners de nuestras producciones, de algunas de nuestras producciones. La limitación no es tanto que tú no lo vayas a dirigir, porque con la negociadora nos toca ser showrunners, o sea, nos tocó ser showrunners y estar incluso encima de los directores y decir, lo quiero así, no lo quiero así. Oye, qué difícil en Latinoamérica es eso, porque acá todavía los egos no dan como para que un escritor esté diciéndote qué es lo que quiere. Es difícil, ¿no? O sea, está complicada ese cargo acá. Y bueno, y así vamos. Pero me parece, como dice Claudia, súper interesante de dónde viene cada quien, porque en efecto, cuando vas al cine, tienes la piedra allí y tú la esculpes, ¿entiendes? Cuando estás en televisión, la mayoría de las veces te dan una piedra medio esculpida y tú tienes que darle la forma. O la gente, o sea, cuando estás en televisión, definitivamente el mercadeo manda. Entonces la plataforma te dice, en este momento quiero esto, en este momento quiero lo otro, o la televisión abierta te dice, es que mi audiencia entiende hasta aquí, o quiere ver esto otro. Entonces, es tan diferente porque en el caso de Claudia, ella descubre en la piedra, como hacía Miguel Ángel, ella descubre en la piedra que hay, cuál es la escultura que está allá adentro. En el caso de la televisión, te lanzan dentro de un departamento a vivir en un universo que seguramente alguien más empezó a crearlo y tú tienes que vivir allí 6 meses y encontrar la pasión allá adentro. Absolutamente. Yo creo lo que hace Rosa me parece muy difícil porque, no, Claro. porque es muy complicado. A ver, no sé qué es más difícil, pero bueno, pero me parece admirable porque tú estás sobre una página en blanco y sobre la página en blanco escribes con tus propios demonios, fantasmas y todo lo que quieres meter ahí. En el caso de Rosa, en el caso de la televisión, cualquier coordinador de guión, ella es showrunner o cualquier área donde televisión esté colocado dentro de esa estructura, tú tienes un montón de condicionantes y tienes que ver cómo hago con todo esto para hacer algo que a mí me guste también, ¿no? Entonces, que lo puedas defender, porque pasión necesitas, o sea, se trabaja demasiadas horas, o sea, escribiendo para la televisión, escribiendo en general, pero creo que para la televisión, yo tengo muchos amigos guionistas de televisión y doy fe de que es una locura, o sea, de locura total. Quizás se parece un poco cuando, y creo que tiene que ver con la televisión, porque cuando yo dirijo televisión, por ejemplo, ahora voy a empezar una serie la próxima semana, y claro, mi primera reunión con los productores ejecutivos y con la cadena es, ok, ¿qué queréis hacer? ¿Qué vamos a tener? ¿Cuánto van a durar los capítulos? ¿Con qué actores contamos? ¿Qué tipo de serie os gustaría? ¿Qué referencia tenéis en la cabeza? Y a partir de ahí, con todos esos condicionantes, dices, vale, pues entonces os propongo esto. Pero en realidad estás trabajando para una estructura muy hecha, con un equipo muy hecho, y no es que entonces lo que tú quieres es, oye, con todo esto, ¿qué es lo mejor que podemos sacar? O lo que a mí se me ocurre sacar, que seguramente llegará otro director y a lo mejor hará algo seguro diferente, no sé si mejor o peor, pero seguramente diferente, ¿no? Entonces es interesante. Súper interesante. Y a ver, vamos a aterrizar un poquito en lo que quizás la gente quiere oír, y es, ¿cómo llegó cada una a donde está? A ver, Rosa, de ti sé un poquito más, de ti sé en el momento en que te fuiste de Venezuela, obviamente, porque siempre estuve en contacto contigo, sé cuándo te fuiste y por qué te fuiste, y básicamente sé que te fuiste porque ya tenías una oferta de trabajo, y pues es una bendición muy grande, ¿no? Dar ese salto sabiendo que tienes una experiencia segura en la que vas a seguir trabajando además en lo tuyo, en lo que te apasiona, en lo que te gusta, pero inclusive a partir de allí lograste continuar tu carrera, porque a lo mejor dar ese primer paso y decir, ok, yo me voy a escribir porque Sony me está ofreciendo esto y voy a escribir esta serie, pero tú no sabes después qué va a pasar contigo, o sea, nadie te garantiza que después te va a llegar otra, o después te va a llegar otra, o otro trabajo. Entonces, cuéntame un poquito cómo fue esa decisión del salto y cómo has logrado pasar todos estos años que inclusive hasta saltaste de país. Sí, Noel, yo me fui sin trabajo. La verdad es que... Pensé que ya tú estabas trabajando para Sony antes de irte de Venezuela.
No, y además me pasó una cosa muy particular, por eso les digo que de verdad Dios me ha llevado de la mano. Porque en Venezuela, pues todo el mundo sabe, creo que todo el que me ha escuchado sabe mi cuento del papelito con Leonardo Padrón. Que yo le mandé, siempre les digo a los muchachos, escriban, 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 así no sea para nadie. Escriban y metan en un sobre, impriman y metan en un sobre. ¿Por qué? Porque hoy en día los mails pululan en la computadora. Incluso una alumna tuya me mandó un mail que si me está escuchando necesito que me lo vuelva a mandar porque limpié todo y volé el mail. Y los mails se pierden, pero ese sobre era en físico. Y si se acuerdan, pues se lo mandé a Leonardo Padrón y lo llamaba todos los meses. Señor Leonardo, se leyó el sobre, señor Leonardo, señor Leonardo. Y nunca se lo había leído y hoy entiendo por qué no se lo había leído. Yo también tengo una ruma de sobres que quiero leérmelos todos, pero bueno, voy mes por mes. Y un día cuando robaron su productora, Opayoma, yo lo llamé a ver si estaba bien y me dijo, se llevaron todo, pero no se llevaron tu sobre. Para mí me dio tanta vergüenza que no lo llamé nunca más. Y estaba trabajando yo en el Universal, en estampas, y él bueno, llegué del almuerzo y había un post-it en mi computadora que decía, te llamó Leonardo Padrón. Y yo subí al piso 11 a Recursos Humanos y renuncié sin ni siquiera devolverle la llamada a Leonardo. Fui a la productora y le dije, Leonardo, ya renuncié, vengo a escribir contigo. Me dijo, ¿tú estás loca? Y si te llamé nada más para saludarte, le dije, no me importa. Vamos a ver qué vas a hacer conmigo porque ya yo renuncié. Y entonces me dijo, no, tienes que hacer un casting. Bueno, yo hago todos los castings que tú quieras porque esto es lo único que yo quiero hacer en mi vida. Que era un poco la pasión de la que hablaba Claudia. Así, loca, arremetida y decidida. Hice el casting, quedé. Afortunadamente empecé a escribir con la que en ese momento era su esposa, Elsa Echeverría. Y de ahí pues no paré. Pero luego me casé con un colombiano y pues entre los dos tenemos 6 hijos. Y me dijo, pues ya en el edificio donde nosotros vivíamos habían secuestrado a un niñito y me dijo, mira, nosotros tenemos 6 hijos. ¿Cuál es la probabilidad de que esto nos pase a nosotros? Mucha, es muy alta, así que nos vamos. Entonces, bueno, nos fuimos a Colombia, él sí se fue con trabajo y yo venía de 2 de las películas que había escrito, se habían estrenado ese año. Nos había ido muy bien, una película muy comercial que Ralph Kinner la había dirigido y la otra película menos comercial de Elia Schneider, pero nos había ido muy bien en festivales. Y yo estaba dando clases en el trasnocho, o sea que la verdad era un año en el que me había ido muy bien, yo no tenía por qué irme. Pero mi esposo me dijo, ¿nos vamos o nos vamos? Bueno, nos fuimos. Se fue el primero a Colombia, cuando yo llegué nos robaron la mudanza completa, todo desapareció. Y para los que no se han mudado internacionalmente se los digo, nunca jamás metan sus títulos ni sus papeles importantes en una mudanza. Llévenselos a la mano, así, abrazaditos. Porque yo, de burra, que nunca me había mudado, hice eso y perdí todo. Todos mis títulos, toda la cosa, no tenía ni cómo buscar trabajo dando clases ni nada. Entonces le escribí a todos mis amigos, miren, me pasó esto, me robaron la mudanza, auxilio, necesito ayuda. Y Solveig Hogenstein, otra hada madrina como Elisa, me dijo, yo te voy a poner en contacto con gente que conozco en Colombia. Y afortunadamente ella había entrado a mis talleres en el trasnocho y le escribió a la gente en Colombia, miren, mi profesora de guión está buscando, imagínate tú, yo profesora de Solveig, nada que ver. Entonces, bueno, me recibieron y me recibieron en varias productoras y como yo ya había trabajado en Sony en Caracas y estaban comenzando a montar el proyecto de Los Caballeros las prefieren brutas, dijeron, listo, una venezolana infiltrada en el equipo de colombianos, lo que nos conviene. Y ¡pim! Dios tan hermoso me abrió el espacio y entré en el equipo de Los Caballeros las prefieren brutas, que fue el primer dramedy a nivel latinoamericano. O sea, yo solamente había escrito para Venezuela y si acaso las películas viajaban a los festivales, pero en televisión solamente a nivel venezolano. Entonces, esta era la primera vez que yo escribía panregional y sobre todo un dramedy que la comedia es muy difícil que alcance desde la Patagonia hasta México, hasta US Hispanic, que fue donde subió Los Caballeros con eso. Entonces, bueno, pues de ahí empecé. Y para los escritores, bueno, también para los directores, llegar al capítulo final es muy angustiante porque pues no hay otro trabajo. O sea, no es 15 y último como era en el Universal. Entonces, cuando ya estás llegando al último capítulo, empiezas a ver, bueno, qué otros proyectos hay, en qué otro grupo me engancho, cómo hago. Es un trabajo freelance 100%. Todo el tiempo estás a destajo.
a menos que ya comiences a desarrollar tus propias historias y las comercialices a medida que estás escribiendo. Entonces, es un trabajo en el que estás escribiendo 14 horas al día, porque escribes lo que tienes que entregar y escribes lo que estás comenzando a ingeniártelas para tener trabajo después de ese trabajo. O sea, el guionista trabaja para tener trabajo. Entonces, así fue. Y en Colombia, después de salir de un proyecto, pues bregaba para entrar al otro y al otro y al otro y así. Y finalmente conocí a mi socio, con quien escribimos el Kit Pambelé, y ahí montamos Punta Fina. Y con Punta Fina nos vinimos a México por la hermandad, porque la hermandad la escribimos desde Colombia, pero cuando vimos lo que estaban haciendo en el set, dijimos, no, aquí hay que volar a México y participar en el set, porque nos están matando personajes que no tenían que morir y que además son nuestros antagonistas de la siguiente temporada. Exacto. Y bueno, cuando Se pusieron de guionistas. sí, cuando llegamos al set nos dijeron, no, es que el actor se está portando mal. ¡Ah! Tuvimos que reescribir toda la segunda temporada porque nos mataron al antagonista en la primera. Qué horror. Entonces ahí decidimos venirnos a México y ser showrunners de nuestras propias guiones para que eso no nos pasara más. Y bueno, se logra en algunos casos, en otros hay plataformas que no te permiten ser showrunner porque ellos tienen sus propios showrunners de nombre y no sé cuánto. Entonces, así fue. Excelente tu historia, Rosa. Una historia súper entretenida, ya la he escuchado y de verdad que también es una historia de perseverancia. Y por supuesto que es una historia de estructura. Solamente alguien con estructura puede haber logrado pasar así como sin romperse por todo este... Y de pasión, ¿eh? Y de pasión también, porque... No, obviamente, porque como dices tú, Claudia, la pasión tiene que estar al final de todo. Si no hay un objetivo final que te haga feliz, que te motive, la estructura también se te cae, porque la estructura tiene que estar sujetada sobre algo. Claro, no había estructura cuando llegaste a Colombia, perdiste la maleta, eso es quedarse sin estructura, es decir, no había estructura, con lo cual partiste de la pasión. De la pasión. ¿Cómo fue tu experiencia, Claudia? A ver, no, yo siempre he insistido mucho y he sido muy pesada con la gente con la que he trabajado diciendo quiero dirigir, quiero dirigir, quiero dirigir, quiero dirigir, quiero dirigir. O sea, siempre he tocado muchas puertas como la notita de Leonardo Padrón, ¿no? Que comentaba Rosa, ¿no? Creo que es en el momento en que sabes cuál es tu pasión, no te la puedes guardar. O sea, no sirve de nada que tú quieras ser director y que no lo sepan ni tus padres. Quiero decir, tienes que saber tus padres, tus amigos, quien te rodea, todo el mundo tiene que saber que quieres dirigir, para que todo el mundo en algún momento, a lo mejor no llegas a ser director nunca, pero creo que hay que decirlo y de alguna manera el peso de la palabra es que yo creo mucho en estas cosas, ¿no? Entonces, yo empecé a dirigir en Venezuela muy joven, ¿no? Porque me fue muy bien con un primer corto que hice cuando tenía 21 años, al salir de la Católica. Y luego recuerdo que estaban buscando un director y no conseguían a nadie que quisiera dirigir porque era 26 de diciembre. Y no había nadie que dirigiera un comercial que había que hacer, entonces me llamaron a mí y yo dije, pues claro, el 26 de diciembre, el 31 de diciembre, el 1 de enero, el día que quieras, yo voy y lo hago porque quiero hacerlo. ¿Pero por qué? Porque habían escuchado mucho, quiero ser director, quiero ser director, quiero ser director. Y bueno, y al final lo hice y salió bastante bien. Lo que pasa es que luego empecé a trabajar en esta productora, empecé a hacer como muchas cosas, como un poco directora de hacer documentales o lo que había en esa productora venezolana. Y me fui alejando un poco del corto, ¿no? Y del cine y de lo que yo realmente quería contar, que siempre era lo que yo era contar historias que me movieran mucho, ¿no? Como que estaba aprendiendo un poco el oficio de director, pero no había dejado la otra búsqueda que para mí era la más importante. Y entonces me llegó una invitación del Sundance de algo que creo que ya no hacen, y era que invitaban, si te había ido muy bien con tu corto, alguien en este caso fue el director del Festival de Chicago, ve tu película y te recomienda a alguien joven para que forme parte de este proceso de escritura, pero tienes que escribir con un guión de largo. Y entonces yo me vi en una productora en Venezuela, donde tenía bastante trabajo, no me quejo para nada, y no era capaz de escribir un guión de largometraje, porque dije, ¿esto cómo se hace? O sea, ¿cómo escribo esto? O sea, necesito estructura. Entonces me hacía falta no sabía por dónde comenzar, porque para un corto, esta cosa de la pasión
puedes, pero para un largo, llegar a hora y media igual no se sostiene, ¿no? Primer acto, segundo acto, punto de giro, dice, uy, ¿esto qué es? Y entonces dije, vale, pues voy, me dejo la productora, me la dejé, me saqué la beca del programa Ibermedia y me vine a estudiar guión. ¿Por qué? Porque para mí era lo que me faltaba. O sea, no me fui a estudiar dirección, sino decir, yo quiero contar mis historias, no tengo ni idea de cómo escribirlas y necesito que me enseñen. Y entonces ahí empecé con el tema de guión. Mientras estaba estudiando guión, al director de la escuela le dije, quiero dirigir, otra vez. Y entonces me dijo, tengo un amigo, una productora que se parece un poco a la que tú comentas, si quieres ir a hablar con él. Y yo me planté en la productora y empecé a sacar de mi bolso todos los Betacam, porque en ese momento ibas con Betacam y estas cosas, ¿no? Todos los Betacam, DVDs y todo lo que tenía, y creo que el dueño de la productora se quedó un poco alucinado y me dijeron, pues muy bien, ya te llamaremos, y me fui a mi casa. Y en la mañana siguiente me llamó la jefa de producción y me dijo, mira Claudia, el único cargo que tenemos, seguramente no te va a interesar, pero bueno, porque con la experiencia que tienes, bueno, en fin, me estaba contando toda una película, y me dijo, pues es como asistente de la coordinadora de figuración. Y yo dije, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Pues atender a los figurantes. Y yo dije, bueno, puedo estar en un set en España, sin responsabilidad. Voy a ver cómo dirige el director. Con lo cual, ¿qué más puedo pedir? Y dije que sí. Y empecé a estar en muchos rodajes aquí, y me da igual si ya no estaba dirigiendo, quiero decir, da exactamente igual. Estaba llegando a un país que no era el mío, donde tenía que aprender cómo lo hacían otros, y tenía la maravillosa oportunidad de ver a muchos directores trabajar, porque no había visto a tantos directores trabajar, y mucho menos de ficción. Y a partir de ahí, pues yo lo que quiero es dirigir, y finalmente empecé a dirigir televisión, y mientras tanto iba desarrollando mis propios proyectos, ¿no? Entonces yo creo que ha sido una mezcla entre insistir muchísimo y creérmelo. Y cuando no me lo he creído, armarme de herramientas hasta que me lo creo. No me creía guionista, como para presentar un proyecto al Sundance, y necesitaba herramientas para poder creérmelo. Y creo que a partir de ahí, ¿no? Sería algo así. Qué bonito, qué bonitas experiencias las dos. Además de que para los estudiantes que están escuchando, las dos son un ejemplo, no solo de talento, que es obvio que lo tienen, porque si no, no estarían en donde están. El talento es necesario, como decía Rosa al principio, y es algo pues que difícilmente se puede aprender, se puede pulir, o se puede trabajar un poco, pero el talento que ustedes dos tienen, pues obviamente es un talento natural, en el que además han trabajado. Entonces creo que las dos son ejemplos de talento, de disciplina, porque por eso están donde están, y sobre todo de perseverancia, de eso que es la lucha de yo quiero hacer esto y lo voy a hacer. Y no me importa, como decía Claudio ahorita, a ver cuál es el cargo que tengo que asumir, que se hace ahí. Bueno, servir el café, ok, no importa si yo sirvo el café y mientras tanto estoy viendo al director como dirige, que en definitiva es lo que yo quiero hacer y lo que yo quiero aprender. Y que si no, no hubiera entrado nunca, ¿eh? O sea. Fíjate, te interesa. Entonces a veces pasa por mantener esa pasión, ¿verdad? Esa pasión que uno tiene por lograr un proyecto, por lograr una meta, y concentrarse en alcanzarlo de acuerdo a las herramientas que uno tiene y que uno va a poder ir aprendiendo y desarrollando en el camino. Yo creo que hay mucho que aprender de ustedes dos. Aquí han dejado una pregunta, ya estoy hablando como española, a ver, a ver, aquí dice un espectador anónimo. Claudia, amé demasiado tu película, habrá una manera de verla a distancia, la he recomendado bastante. A ver, cuando dicen a distancia, ¿quiere decir que están fuera de Venezuela? Sí. ¿Esta persona que preguntó? No sé. Bueno, a ver, depende del país, desde que escriba. O sea, nosotros, por ejemplo, en lo que es Estados Unidos, Latinoamérica, Canadá, estamos en Amazon Prime, en Google, estamos en iTunes, está en varias plataformas. En el caso de Venezuela, la acabamos de poner en Ticketmundo la semana pasada. Está disponible para comprar y luego estará disponible también para alquilar, ¿no? O sea que depende un poco de dónde esté la persona, pero sí que está disponible online.
para que se pueda ver. Ahí está. Eso, esa es. Pues mira. Rosa, si la ves, luego me tienes que mandar aunque sea un WhatsApp y me dices, qué desastre de guión, o lo que quieras. Claudia, Oye, estructura, por favor. Eso, estructura, pero ¿dónde estabas? Estructura. Hombre, en estructura soy consciente de que tiene algunos problemas, ¿eh? Pero eso ya lo podemos hablar por el... disfrutármela primero, después. Sí, de verdad, no, exacto, de verdad, no. Después analiza, exactamente. Sí, después eso ya. Uno lo envuelven tanto que uno se olvida de estos detalles. Y tu película evidentemente está llena de pasión, y como está llena de pasión, pues los detalles pues pasan desapercibidos. El problema es cuando uno ve una película que no tiene ninguna de las dos cosas, que pasa mucho. Sí, es cierto que si tienes estructura se sostienen mejor, ¿eh? O sea, se sostienen mejor, la estás viendo y dices, no me interesa demasiado, pero me la estoy pasando bien, ¿no? Creo que ese es el poder. Aquí hay otra pregunta de Lorena. Hola, Lore. Una pregunta como inmigrante, creo que Lorena está en México. ¿Cómo se entra a una sala de escritores y cuál es el cargo de entrada? ¿Cómo se postula uno a ese tipo de trabajo si no tienes los contactos o no conoce a la gente que ya está en el medio? Lo pregunto sobre todo porque no es el tipo de empleo que aparece en sitios web o en redes sociales, sino que es muy de boca en boca o de llegar recomendado por alguien. Si es Lore la que pienso, está en México y es una persona inmensamente talentosa, ¿ok? Brillante. Ok. Bueno, si estás en México, y si no estás en México también, porque en esta pandemia yo siento más cerca a Elisa que a mucha gente y estamos lejos. Entra en la página de puntafina.com y escríbenos desde ahí, pero escríbenos diciendo, mira, yo soy la persona que... Lorena está en México, me lo acaba de confirmar, está en México. Entonces, pero en líneas generales, el cargo en el que casi siempre entran a los equipos de escritores es como asistente de libreto. Y ojo, como asistente de libreto, y eso es un cargo que en estos días estaba yo sin asistente de libreto y fue un desastre. Terminamos la argumentación y yo no había anotado ni la mitad de lo que habíamos hecho. Entonces, el asistente de libreto es ese que en una argumentación anota absolutamente todo lo que se habla, absolutamente todo. Luego tiene como el discernimiento para poder organizarlo y mandárnoslos a los jefes de equipo o al escaletista y al escaletista. Es el que siempre está metido en la jugada, que si tú mandas un WhatsApp y dices, oye, ¿dónde era que habíamos puesto el perrito cojo en el capítulo 5, en la escena 7? O sea, siempre está involucrado en todo el proyecto, tiene respuestas para todas las preguntas de los escritores que a lo mejor están montados en un árbol y ella en el otro. Entonces, logra ver en cada árbol, o sea, en cada guión del capítulo, lo que ella está viendo el bosque completamente, o él está viendo el bosque completamente. O sea, es una pieza clave, súper clave en el proceso de escritura, ¿no? ¿Por qué entran por ahí? Porque pues no necesariamente tiene que haber tenido mucha experiencia como escritor, puede estar comenzando y desde ahí formarse. Entonces es un puesto así. Ahora, Lorena y todos los que están escuchando para eso, en estos tiempos en el que hace falta tanto contenido, porque pues se está consumiendo contenido de una manera vertiginosa por el encierro en el que estamos, y el contenido es el que te está amparando, en estos tiempos también tener una idea original que compartir es valioso, muy valioso. Para Punta Fina es muy valioso. Las ideas originales son diamantes que nos llegan y nosotros, pues con todo el cuidado del mundo, los ayudamos a llegar a buen término si es que no están en buen término, o los ayudamos a llegar a una pantalla y les asignamos un equipo de escritores y todo el tema. En este momento, el año pasado, nosotros de unos escritores muy jóvenes que habían sido alumnos nuestros en un diplomado que desarrollamos que se llama el ABC del Showrunner, que tenemos en la Universidad del Centro, unos escritores, o sea, unos chicos muy chiquitos, acababan de salir de su pregrado, nos pasaron una idea, la idea no estaba del todo madura para presentarla, pero la idea era tan buena que nos sentamos con ellos a desarrollarla y la presentamos en HBO y la compraron. La compraron, es nuestra segunda producción en HBO, pero que ya apenas acabe la pandemia el año que viene se empieza a producir, o sea, ya se escribieron las 8 horas y es un producto
bellísimo, impecable, súper irreverente y maravilloso, y no lo hicieron, o sea, nos los presentaron chicos muy jóvenes. Entonces, si bien yo antes no decía, oye, manden ideas originales, porque siempre sentía que iban a llegar muy lejos de lo que se hace falta para presentar, siento que pueden ser ideas geniales que vale la pena desarrollarlas junto con los escritores. Y en la pantalla va a salir idea original de Rodrigo y Daniel Jiménez, desarrollado por Punta Fina. O sea, podemos ponerles el equipo de escritura. Entonces, si tienen ideas originales, es otra manera de poder llegar al equipo. Muy bien, pues ya saben, todos los que están aquí conectados y tienen ideas geniales, que hay muchas buenas ideas, inclusive hay muchos proyectos que salen de las clases, proyectos de guiones, proyectos de largos, proyectos de series, que pueden en el futuro perfectamente pulirse. Y como yo siempre les digo, apelando un poco al tema de la pasión que comentaba Claudia y un poco al tema de la disciplina, cuando uno se propone algo y tiene este objetivo claro en la vida, uno lo logra. Uno lo logra. Y para eso también están ustedes dos aquí hoy, para hacer la prueba viva de que es así, porque ustedes dos son mujeres todavía muy jóvenes, que de alguna manera han tenido logros importantísimos. Y no es en el medio venezolano, no es en nuestras cuatro paredes, es internacionalmente. ¿A dónde ha llegado tu película, Claudia, por ejemplo? ¿O a dónde no ha llegado? Ha trascendido fronteras importantes, ha ganado premios, así como las series que ha hecho Rosa, pues tienen por lo menos un impacto importante en toda América Latina y en toda la población de habla hispana. Específicamente la última que existe, La Hermandad, sé que tuvo bastante resonancia en América Latina. Y bueno, Los Caballeros, por supuesto que yo no me la perdía, me encantaba, que fue su primera serie. Me encantaba porque era una serie sumamente fresca, sumamente divertida y además sumamente bien hecha, con un humor extraordinariamente fino, muy cercano a lo que es el sitcom norteamericano, pero con nuestra dosis latina, ¿no? Que es lo que nos diferencia un poco de lo que es el sitcom clásico norteamericano. Por aquí hay otra pregunta. No, Lorena dice muchas gracias por la respuesta, ya sabes, Lorena. Valeria dice, ¿qué es lo primero que critican de un guión o de la trama? ¿Qué es lo primero que critican de un guión o de la trama? Lo que pasa es que eso es muy subjetivo, puede ser, va a depender del género, pues, ¿no? Si es comedia, pues que no dé risa, si es thriller, o sea, esa es una respuesta muy simple, ¿no? Si es thriller, no da suspenso, así. Pero hoy en día, que era un poco lo que decía Elisa al comienzo de la charla, hablando a propósito de Los Caballeros las prefieren brutas, ni de casualidad se podría llamar así. Fíjate que a nosotros, a Punta Fina, lo vuelven a llamar 10 años más tarde para que reescriba Los Caballeros las prefieren brutas en esta nueva, no en esta nueva normalidad, antes de la pandemia. Y lo primero que yo les dije fue, no se puede llamar Los Caballeros las prefieren brutas. O sea, nos cae la horda feminista, nos matan. O sea, si rayaron el ángel de la independencia, nos despellejan. Entonces, eso es lo primero que no se puede. Entonces, hoy en día, una de las cosas de las que tenemos que estar más pendientes es que estamos tratando con una generación que, como dirían en Colombia, no se deja meter los dedos a la boca. Entonces, no pasan por tontos, pues no están anestesiados y no están permitiendo esas tramas en las que el tipo le miraba las curvas a la tipa y entonces, no están permitiendo, por supuesto, temas de racismo, no están permitiendo temas en los que todos se burlen, vamos a burlarnos todos del gay, ¿no? Tienes que trabajar en donde, con una tolerancia a que ya los gustos sexuales no forman parte de la trama. O sea, no es nada original que tú digas, bueno, ahora el prota se va a acostar con 2 chicos. O sea, esa es la preferencia del protagonista, problema de él. Es decir, todo es como muy respetuoso y en cada plataforma hay oficinas, unas oficinas que se llaman de inclusión y diversidad, en donde pues hay veces que los heterosexuales somos minoría. Entonces hay que trabajar todo con bastante equilibrio. El desequilibrio es una de las cosas que están pechando más duro
al momento de revisar un guión o una Biblia, ¿no? Una trama. Por eso te digo, o sea, ¿qué critican? Desde lo más, o sea, desde lo más obvio, como que una comedia no de risa o que una película de terror no de miedo, hasta personajes que no son tan multidimensionales o tan profundos, porque ya hoy en día, pues también dependiendo de a dónde vas, si es una plataforma o si es televisión abierta, un personaje puede ser más complejo en una audiencia que en otra. Eso te lo pueden criticar, pero sobre todo el tema de la inclusión y la diversidad está muy delicado en las plataformas, muy delicado. Increíble. Aquí hay otra pregunta que viene más o menos por lo mismo, por la misma línea, que dice: cuando piensas en una serie y no sabes quién la va a comprar ni en qué país, ¿es preferible pensarla para algo que se puede adaptar a distintas culturas, o igualmente creen que se debe mantener muy específica para un lugar? Las distintas plataformas ahorita están trabajando de diversas maneras. Netflix, por ejemplo, es muy universal, te compra, o sea, lo que pide del producto es que sea universal, que logre viajar, mientras que Amazon tiene tiene oficinas en cada lugar. Tiene una oficina en el sur, que está en Argentina, tiene una oficina en Colombia, tiene oficinas en México y tiene oficinas en Los Ángeles y en Miami para US Hispanic. Y cuando vas a presentarles a ellos, tienen que ser contenidos exclusivamente del lugar, y lo primero que te preguntan es ¿por qué este contenido se tiene que hacer en México? ¿O por qué este contenido se tiene que hacer en Colombia? Entonces, tendrías que hacerlo muy regionalizado para esas plataformas. Yo particularmente creo que cuando uno habla de cosas de su región, lo logras hacer más universal, ¿sí? O sea, cuando tratas de abarcar todo y ser tan universal que le sirve para todos, normalmente no encaja en ninguno. En ninguna. Entonces, es preferible que escribas historias colombianas para Colombia, mexicanas para México, Argentina para, o sea, el sur para el sur, y historias más regionales. En ese sentido, Rosa, yo pienso siempre que hay que dejar espacio para que los demás hagan su trabajo, ¿no? Quiero decir, si tú tienes una historia que igual es muy local, tú la presentas y si luego gusta, ya se hará la adaptación para conseguir esa localidad en otro sitio, ¿no? Pero intentar escribir de lo que no controlas, creo que es alejarte de lo tuyo, es lo peor que puedes hacer, creo yo. Vamos, sobre todo si no tienes mucha experiencia y no tienes quien investigue por ti. Busca lo que tienes cerca. Sí, toma una foto del patio de tu casa. Claro, fíjate un poco en eso, ¿no? Sí. Ahorita, por ejemplo, Netflix acaba de estrenar El robo del siglo, que es como la Casa de Papel colombiana. Estaba comentando justo ahorita en el almuerzo con mi hijo, que me dijo que estaba genial, en serio. Justamente me estaba hablando de él. Muy bien, le fue muy bien, y es una historia completamente o sea, es una historia basada en hechos reales, colombiana, y además de la costa colombiana, que tienen una manera muy particular de ser. A ver, podría compararla con los maracuchos. Entonces son muy particulares, y bueno, y viajó muy bien, un producto bien regional. Miren qué pregunta tan bonita viene aquí. ¿Cómo ven la producción de series de televisión en Venezuela a futuro? ¿Estarían ustedes dispuestas a producir, escribir y dirigir en Venezuela? Mira, justo antes de conectarme, y ya voy a dejar hablar a Claudia porque habla un montón, justo antes de conectarme estaba mi socio hablando conmigo, acabábamos de terminar una argumentación, y me dice: yo sueño con el día en el que Punta Fina llegue a Colombia y forme muchos escritores, y podamos decir que tenemos alumnos escritores colombianos que están produciendo cosas para el resto del mundo, y poder llenar las oficinas de Punta Fina, Venezuela. Y yo le decía: bueno, yo también lo sueño, pero necesitamos empezar a abrir nuestra mente. Por supuesto que estaría absolutamente dispuesta a regresar a reconstruir la industria audiovisual en Venezuela, y ojalá esto esté quedando grabado, porque luego mi esposo... Está quedando grabado. Mi esposo lo escuche y me ahorque. No, pero la verdad es que sí, siempre he soñado con el tema de la reconstrucción de la industria audiovisual en Venezuela, siempre lo he soñado. Creo que lo que necesitamos es abrir nuestra mente, abrir la mente a historias que están pasando en el resto del mundo. Les recomendaría incluso que viajaran, no solo por la situación país que tienen ahora. Miren, si Venezuela fuese Suiza, como fue en algún momento, yo igual les diría a mis hijas: salgan, viajen, conozcan, miren, prueben, sobre todo si eres un artista.
Si estás relacionado con el arte, tienes que salir. Tienes que salir a probar, a ver, así sea limpiar mesas. Como decía Elisa en una clase que estuvimos hace poco, salgan con un plan, claro que sí, con un plan, pero con un plan que en donde cada minuto de sacrificio se traduzca en estoy creciendo. Estoy creciendo. Para ser un escritor hay que crecer. Una vez, Mónica Montañez escribía conmigo, o sea, escribía en la misma oficina que yo, donde estábamos con Leonardo Padrón, y ella me escuchó hablando con el que era mi esposo en ese momento, cualquier problema doméstico chiquito, porque yo tenía 20 años. Y se volteó y me dijo, ¿cómo piensas escribir con esa vida de Hello Kitty que tienes? Yo me ofendí horrible. Pero la verdad es que en ese momento yo escribía historias bien superficiales y de juveniles y llevaba las tramas chiquitas. Y hoy en día digo, hace falta haber visto las cosas que uno ha visto y haber vivido las cosas que uno ha vivido porque lo sacas así sea para comedia. Entonces, sí, por supuesto que estaría dispuesta a escribir, a producir, a dirigir. Yo no dirijo, pero me llevaría a algunos directores. Bueno, aquí está Claudia. Por supuesto. De Venezuela, por supuesto. Si tuviera una casita en Tucacas, mejor. Maravilloso. ¿Y qué dice Claudia? Bueno, yo es que creo que dirijo para Venezuela también, ¿no? Yo es que, claro, cuando yo pienso en La distancia más larga, evidentemente es una película que nace en gran parte del desarraigo, ¿no? Yo escribí esa película, o sea, falleció mi madre, me fui de Venezuela, todos fueron como pérdidas y distancias y separaciones, y fue una época como complicada, ¿no? Y al final era, pues, de ahí, de lo que tengo, de mi saco, de mi maleta, de lo que me he traído que no se pierdan, no son estas cosas que se pierden cuando pierdes la mudanza, porque las tienes contigo, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y de ahí partes. Entonces, Las consecuencias no es una película venezolana a nivel de coproducción como tal, porque no encajaba en el esquema. Terminó siendo una película muy europea, aunque está Alfredo Castro, que es chileno, está Juan Acosta, que es colombiano. O sea, quiero decir, que no estaba lleno de latinoamericanos, ¿no? El proyecto, pero termina siendo una película holandesa, belga, española, ¿no? Estas cosas que pasan. Pero yo siento que la dirijo para Venezuela también, o sea, no veo el mundo partido en cuadrículas, ¿no? En ese sentido, y creo que lo bonito de nuestro trabajo es que llegamos a todos, pero es verdad que yo no lo hablo ya desde la generación de proyectos, porque mi trabajo no es ese, o sea, no es como el que hace Rosa, ¿no? Que tiene además toda una estructura de equipo y de presentación de proyectos. Yo trabajo desde otro sitio. Ahora, ir a rodar a Venezuela y escribir una película para rodar allí, por supuesto, que me encantaría hacerlo, ¿no? Ahora mismo no podría, por la situación un poco país y por mi situación personal, que tengo 2 niños pequeños, etcétera. Pero es que yo creo que está lleno de historias maravillosas por contar. O sea, yo que vivo en España veo alrededor y digo, hay historias, pero estoy segura que en Venezuela habrá muchas más interesantes. Lo que pasa es que, bueno, entiendo que la situación es tan compleja que igual no se ven, pero no se ven ahora, pero se verán. Yo estoy convencida de que nos espera un gran cine y grandes historias, pero están ahora en el horno, creo. A ver, otras. Rosa, aquí hay una pregunta que dice, si quiero trabajar para Punta Fina, ¿puedo enviar algunas que he escrito? ¿Debo perseguir a Rosa como ella persiguió a Leonardo Padrón? No, ¿sabes por qué? No porque yo sea mejor o peor que Leonardo Padrón, sino porque tengo una coordinadora maravillosa Que te lo va a que filtrar. conecta todos los días con los correos que me mandan. Entonces, no, lo que sea que quieras mandar, métete en la página de Punta Fina, factoriadecontenidos.com. Ahí hay una página, pues, en donde mandas correos y nos llegan no solamente a mí, afortunadamente, sino a mi coordinadora, que, como te digo, es una gota de agua vietnamita que me cae así todos los días en la cabeza. Yo la amo, la verdad es demasiado buena, pero ella es la que hace que las historias no pasen debajo de la mesa, sino que su correo además es muy fácil, buenasideas@puntafinafactoriadecontenidos.com. Y allí nos pueden mandar las ideas originales que quieran, que tengan. Ojalá manden la idea con algo que hayan escrito, como un spec de guión, como una muestra de guión, ¿no? Para que uno diga, bueno, si escribe guión o solo me está mandando la idea y yo le trabajo el guión, o sea, solo me quiere vender la idea, o es un guionista y va a entrar en un grupo de escritores, porque he recibido ideas preciosas de incluso escritores de literatura
que no escriben guión. Entonces sencillamente me dicen, mira, yo soy escritora de literatura, pero tengo esta idea y quiero pasártela. Entonces también funciona así. Y no me vas a tener que perseguir como a Leonardo Padrón, pero solo por Luisita, que es mi coordinadora. Yo creo que es un detalle muy, muy tonto, pero yo creo que es importante también, y es cómo se presentan las ideas, ¿no? Porque me imagino que te habrá pasado, Rosa, alguna vez, yo desde el área que me toca, ¿no? Que a veces te llegan cosas de, oye, me gustaría, Claudia, que si este proyecto te gusta, o, bueno, si te gustaría para dirigir, o estas cosas, y a veces dices, oye, no nos podemos dar o sea, hay que escribir, hay que trabajar mínimamente en los formatos de la industria, o sea, yo creo que es irrespetuoso con nuestras propias ideas no presentarlas mínimamente estructuradas, quiero decir, puedes tirar una idea maravillosa abajo porque no está preparada de una forma adecuada. Yo creo que aquí siempre está el misterio, no sé qué piensas tú, Rosa, de esto, es hasta dónde desarrollar una idea, ¿no? Porque yo recuerdo cuando estaba estudiando guión, que los profesores decían, no hace falta, si vais a presentar un proyecto, que os liéis a hacer la Biblia, el guión. No. Céntrate en tener un buen proyecto, una buena idea, una buena sinopsis, y ahí ya se puede ver si la historia funciona o no funciona, ¿no? O sea, hasta que no tengas una línea, no te pongas a desarrollar todo lo demás, ¿no? También es verdad que yo no... Nadie te va a pedir leerse un guión de 90 o de 120 páginas cuando Claro. todavía no eres nadie en la industria. Claro. En mi caso, por ejemplo, a ver, esto lo digo de escucharlo de mis compañeros y de este proceso de formación, pero en mi caso, claro, como yo al final lo voy a dirigir, es como tú te lo dices, tú te lo comes. Quiero decir, los problemas que no resuelvas en la sinopsis lo vas a resolver en la escaleta, si no resuelves en la escaleta lo vas a resolver en el guión, si no lo resuelves en el guión lo vas a resolver en set. Si no lo resuelves en set, lo vas a resolver en montaje. Y si no lo resuelves en montaje, ve a ver qué le dices a la gente cuando vea la película. Quiero decir, te comes todo el proceso completo y tus preguntas sin respuesta, que al final las tienes que responder, ¿no? Pero bueno, quería hacer ese inciso simplemente en seamos respetuosos también en cómo presentamos las ideas con nuestro propio trabajo y también con el tiempo de los demás, que creo que es importante. Por favor, háganle caso a Claudia, no me vayan a mandar un guión de 90 páginas, porque no me lo voy a... No te lo vas a leer nunca, obviamente. Hubo una cosa que presentamos en la clase de Lisa, que fue un poco el modelo de presentación, en el que tienes una idea en unos párrafos, en 2 páginas si acaso, pero ojalá lo puedas montar, así sea en un PowerPoint, con referencias de series que se parecen a esa serie. O sea, no sé, Breaking Bad meets Girls. O sea, entonces ya tú sabes, bueno, entonces son unas chicas que van a hacer metanfetamina. O sea, pones referencias de serie. Eso, miren, en ningún momento nos da a nosotros pensar como, ay, pero esto ya está contado. No, ya se los dije, desde los griegos todo está contado. Pero la manera en que ustedes mezclen esos personajes, mezclen esas historias, es lo que lo hace original. Y eso, ¿qué es lo que pasa cuando mandas una presentación que tiene algo de gráfica? Es más agradable para leer, te lo lees más rápido y ya tienes la cabeza puesta en la referencia que el autor te está dando, ¿no? Absolutamente. Como el gran pitch, ¿no? De la historia que conoces, como el gran pitch que es Alien, ¿no? Pues tiburón en el espacio, ¿no? Que dicen, ¿cómo vendió tiburón en el espacio? ¿De qué partieron? De una referencia. No hay que tenerle miedo a las referencias. Tiburón en el espacio. Sí, interesante, ¿no? Y ya está el mejor pitch. Exactamente. El mejor pitch, ¿no? Aquí te preguntan a ti, Claudia, ¿cómo enamoras a un actor internacional para rodar en un país como Venezuela? Yo creo que los actores son más fáciles de enamorar de lo que uno cree, yo pienso, ¿eh? Cuando ya estás ahí muy con ellos te vas dando cuenta que también necesitan historias que realmente le muevan y le emocionen. Yo creo que si ven una película que les mueve, luego independientemente del lugar, se lanzan a la aventura. También creo que en el caso de Venezuela, al menos para los actores europeos, es muy exótico también y están buscando ver y nuevas experiencias. Está claro que te pedirían la seguridad. Nosotros cuando llevamos a Carmen Elías a Venezuela, es verdad que fue hace unos cuantos años ya, pero ella, bueno, ni siquiera estaba preocupada por la seguridad, ella lo que quería era estar allí, ¿no? Ver, nutrirse, escuchar, y ella habla de Venezuela, bueno, con muchísimo cariño, no solo del Amazonas, evidentemente, y la Gran Sabana, sino también de Caracas. Yo creo que no es un gran problema llevar a un actor internacional siempre y cuando le garantices, bueno, una estructura cómoda para trabajar. Que hay quien pide más y quien pide menos. Esto ya es el mundo del actor, que es un planeta. Aquí hay una pregunta con la que vamos a cerrar porque ya se nos está acabando el tiempo, lamentablemente, se pasa muy rápido y habría mucho que conversar con ustedes. Pero esta pregunta está bien como para series.
Dice Daniel, una de las cosas que siempre he tomado en cuenta fue una entrevista que le habían realizado a Quentin Tarantino y una de las preguntas fue, ¿cómo logra Tarantino dirigir y escribir buenas películas? Y su respuesta fue, solo escribo, sin pensar en el financiamiento, quién me lo comprará o cómo se hará, solo dejo que el proceso creativo se dé. Ante esto, también comparten ustedes el mismo proceso a pesar de todos los factores que influyen para lograr rodar una película o una serie. No, en el caso de televisión no. No, es imposible. No largo. O sea, claro, Ahora, vamos a decir lo contrario otra vez. claro, Pero claro. es que aquí habéis puesto cine, televisión, Claro. más autoral. Sin lugar a dudas, esto es interesante. En televisión es imposible. Ahora en el cine. En televisión es imposible porque ya tú sabes a qué plataforma vas. Si ya estás en el mercado, sabes qué presupuestos maneja cada plataforma. No hay manera de que las plataformas te lleguen. O sea, yo tengo ahorita una historia en que amaría escribir y por favor, si hay algún productor multimillonario en la audiencia, alce la mano porque quiero escribir una historia sobre La Bestia, ese tren que recorre México mutilando migrantes. Y es muy costosa. He ido a varias plataformas y solo me queda conseguir una superestrella, esperar que Claudia se gane varios Cannes y el Oscar, y pues llevarla a Apple conmigo y que Apple diga, bueno, en vista de que esto es un Star System, le voy a meter toda la plata. Pero no. En televisión tú sabes, es más, en televisión hay una frase muy importante que es, tienes que saber escribir en parámetros. Y en parámetros son los parámetros de producción que te damos nosotros mismos como showrunner o que te da el productor. Te dice, mira, tengo tanto por capítulo y ya tú sabes que con ese tanto por capítulo hay tantas escenas de noche, hay tantos personajes extras, hay tantos figurantes, los protagonistas son clase A o clase B, o sea, ya tú sabes con qué tela estás cosiendo ese traje y no te puedes salir de ahí porque si no, no eres rentable. Entonces, no te lo van a producir. ¿Para qué gastas tiempo en eso? Yo creo que si desde el cine te planteas esto, no escribes ni una línea. No, es verdad. Yo estoy muy de acuerdo. También es verdad que Quentin Tarantino no necesita pensar en la financiación. Decir, desde Quentin Tarantino es bastante fácil decir eso. Pero a ver, yendo a la frase que creo que es muy, muy interesante, yo no pienso en eso. Sí que es verdad que esta reflexión ha llegado un poco después y creo que igual mi formación de comunicadora social influye en esto. Tampoco pienso en mí misma solamente, ¿eh? Es decir, yo cuando escribo y no pienso en una sala llena de gente, yo pienso en otro. Siempre pienso que estoy escribiendo o contándole algo muy mío, aunque no sea mío, quiero decir, pero con este nivel de intimidad a otra persona. Entonces, a partir de ahí es que yo puedo construir algo. Si pienso en una audiencia grande o si pienso en cómo lo voy a hacer después, creo que no podría. De hecho, ahora mismo estoy desarrollando un largometraje documental y estaba hablando justo antes de encontrarnos con la persona, digamos, protagonista de ese proyecto y le decía, no estemos pensando en eso ahora porque la estamos liando. O sea, es un poco inevitable, creo que es muy difícil escribir sin plantearte, ¿y esto dónde lo voy a rodar? ¿Y esto cómo lo voy a financiar? ¿Y de dónde voy a sacar el dinero? Pero creo que te estás saboteando. Cada vez que estás haciendo eso, te estás saboteando. Acaba de escribir, hazte una sinopsis, hazte un tratamiento, hazte lo que puedas. Y una vez que lo dejas 3 días y luego vuelves a él y dices, ¿y ahora cómo hago esto? Pero ahora en el proceso creo que no es sano. Desde mi punto de vista y para el tipo de área en la que yo tengo la pequeña experiencia que tengo. Claro, es que si me llegas a mí con una historia que me dices, quiero contar la historia de la independencia de México, ¿quién te va a comprar eso? O sea, Exacto. A veces llegan los canales y te dicen, mira, escríbeme la historia de Policarpia. Bueno, listo, le escribimos la historia de la Pola. Ya él sabrá cómo producir eso y en efecto lo hizo. Pero muy raro que de pronto, y aparte que realmente los temas vienen dados, como ya les dije, por el mercadeo. Entonces, si están pidiendo ciencia ficción, sí, están pidiendo ciencia ficción, pero una cosa donde no salgan naves espaciales, porque el presupuesto va a ser una chafa. O sea, te va a hacer que la cosa salga feísima.
Entonces, es mejor que te pienses una ciencia ficción aterrizada para que se pueda producir, y si sobra dinero lo hacemos con mejores personajes, con mejores actores. Pero sí tienes que tener los pies sobre la tierra, sin duda. Claro, lo que dice Claudia es cierto. Una vez que tienes el tema, pues escribe, date la libertad. Pero si tú estás escribiendo un thriller, dándote la libertad, y me pones una matanza de 50 personas que me va a llevar un presupuesto de efectos especiales muy alto, yo te lo voy a recortar. Entonces, porque sabemos cuál es el presupuesto que tenemos para eso. Y sí, los escritores de televisión escribimos con el presupuesto en la cabeza. Dejamos que la creatividad huele y después recortamos. Claro. Yo creo que lo que sí que es importante... Del aterrizaje. Simplemente una cosa que creo que no hay que perder de vista, que al menos el cine es una estructura muy compleja y que necesitas puntos de vista, porque tú te lanzas, escribes lo que escribas, pero luego es dar con el productor adecuado, con el agente de ventas adecuado, con los festivales adecuados, y un poco vas aprendiendo que dices, es que no todo vale para todo. Quiero decir, hay tipo de películas que te tiene que producir un tipo de productor y que puedes financiar de una determinada manera, porque no vas a hacer el mercado a tu gusto, el mercado es el que es. Entonces, si yo hago un producto, yo por ejemplo, pues con las consecuencias estaba muy clara qué tipo de plataforma podía ir y a qué tipo de plataforma no podía ir. Pero igual no lo sé yo, pero sí el productor o el agente de ventas o la persona con la que vas trabajando, que te van un poco diciendo, bueno, pues tú ya has hecho lo que te ha dado la gana, pero ahora, pues igual, en ese sentido, creo que el trabajo que hace Punta Fina y que hacéis vosotros es muy valioso, aunque os especializáis más en televisión, pero hace falta que necesitas a alguien o a algunas personas que luego te orienten a llevarlo al camino que le corresponde a cada proyecto. Ahorita mismo estamos haciendo una película y ya el productor nos dijo cuál es el presupuesto de la película, y cada vez que estoy leyendo el guión me dicen, de esa escena quítame el efecto especial. De esta escena bájame 2 personajes. O sea, pero ahí, Rosa, la espada en la cabeza. Real. Yo creo que de ahí, si tienes el norte claro y la verdadera película que quieres hacer, sabrás cómo quitarlo y qué vuelta darle. Si estás perdido y no tienes este punto inicial, yo creo que no tendrás ni idea de cómo hacerlo y que te vendrás abajo porque ¡y mi batalla! ¿Qué da igual la batalla? ¿Qué más da? Es que te voy a decir algo, Claudia. Incluso en Punta Fina ahorita, en estos tiempos, tenemos un servicio que ha sido el más pedido, que es el recorte de parámetros. Esos guiones que estaban para $400,000 la hora, ahora tienen 200,000 porque el resto se les está yendo en sanitización del set. Nos los mandan a Punta Fina y nosotros, con criterio de escritor, bajamos el guión. Pues es interesantísimo esto, porque creo que es la clave, ¿no? A veces hay ideas que parece que no caben y terminan cabiendo. No el tema es que la historia, sino que unimos personajes que tenían objetivos parecidos, bajamos exteriores noches, unimos locaciones, y eso nos lo hace una de nuestras escritoras que trabajó en la parte de producción de RCN, que trabaja mucho con recorte de presupuesto, y lo hace así. Y entrega el guión y nadie se da cuenta ni siquiera de lo que quitó, y resulta que en desglose te da $200,000 menos. Sí. Bueno, chicas, el tiempo se acabó. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las dos. De verdad que fue fascinante esta conversación. Tenemos aquí 1:30 hablando, que se ha pasado volando. Ahí sé que hay más gente que quiere preguntar cosas, pero bueno, lamentablemente ya me están diciendo que se acabó el tiempo. Entonces, bueno, muy agradecida con ambas. Las puertas de la UCAP siempre abiertas para ustedes, evidentemente, y ojalá en algún momento pueda regresar cada una a darme clase en esta concentración de guionismo. Bueno, ya Rosa la inauguró. Rosa dio la primera versión de la cátedra de seriado, la dio Rosa online, o sea, adelantada a los tiempos. Exacto. Oye, pues muchísimas gracias. Rosa, me encantó conocerte. Intercambiemos contactos porque creo que es importante estar conectadas. Gracias, Elisa, por toda esta sinergia que consigues, y creo que estaba más pensado este debate de lo que Rosa y yo podíamos imaginar, porque realmente ha sido puesto y al final son caminos, hay tantos caminos para llegar, ¿no? Donde quieras. Tantos caminos. Y bueno, muchísimas gracias a ti por la invitación, y a Orimar también por ayudarnos a todo esto, y a todos los que están dedicando tiempo. Carlota, no sé quién de las dos va a despedir. Aquí estoy, que no me dejaba esto poner el video. No, gracias a las tres, de verdad que maravilloso este encuentro, y estoy aquí
feliz, aprendiendo, soñando que a lo mejor, maestra, de este encuentro sale un proyecto maravilloso con la unión de estas hermosas mujeres, de verdad que increíble. Gracias a todos los que nos acompañaron. Y antes de despedir, quiero decirle dos cosas. La primera, que el próximo miércoles, porque saben que todos los miércoles a las 3 tenemos un webinar con temas increíbles que estamos trabajando para ustedes, y el próximo miércoles 2 de septiembre vamos a tener el marketing digital, claves, tendencias y desafíos. Vamos a estar hablando de eso. Y la segunda noticia, que también me llena de mucho orgullo, y esta la comparto con mi partner Aurimar, es que todos estos webinars están montados en nuestro canal de YouTube, de YouTube de la escuela. Bueno, este será montado ahora cuando lo tengamos ya, pero pueden disfrutar de otros que hemos tenido maravillosos. Nuestro canal de YouTube lo pueden visitar, que es Comunicación TV. De verdad, agradecidísima con todos los que nos acompañaron, esas preguntas maravillosas, aprendiendo con ustedes, son, pero de verdad, como se dice en deporte, unas crack. O sea, qué honor tenerlas acá, además qué honor que los estudiantes que se hayan conectado hoy sepan que ustedes soñaron y ya están haciendo su sueño realidad, que es tan importante en esta Venezuela de hoy. Gracias a todos y bueno, Dios los bendiga. Gracias. Gracias, Carlota. Chao. Adiós. Chao. Chao, chao, chao. Gracias.